Hoy les hablaré acerca de la Constitución mexicana, o como también bien conocida es la Carta Magna. Tu país, nuestra patria, es una parte del mundo llamada México, que se encuentra en el continente americano. Desde que los mexicanos declararon su independencia en España en el año 1821, se propusieron escribir una ley suprema, la más importante de todas las leyes, porque en ellas se diría cómo en nuestro país, quiénes somos los mexicanos y cómo debemos comportarnos todos los que vivimos en esta nación. El primero que realizó parte de esta ambición fue don José María Morelos y Pavón, un sacerdote que nació en Valladolid, lo que hoy es ciudad de Morelia. En 1811 se unió don Miguel Hidalgo y Costilla, quien lo envió a organizar la independencia del sur del país. El día 13 de septiembre de 1813 instaló en Chilpancingo el Congreso que dio forma legal a la independencia de México. Y un año después, en el año 1814, culminó la primera constitución de nuestro país. Morelos murió en San Cristóbal Ecatepec el día 22 de diciembre de 1815. La Ley de las Leyes que hoy obedecemos fue promulgada en el año 1917 por don Venustiano Carranza, llamado Barón de Cuatro Ciénagas, lugar del estado de Coahuila, donde nació en 1859. En 1887 y 1894 fue presidente municipal de su pueblo natal y más tarde diputado local, diputado federal suplente, senador propietario y gobernador interino de Coahuila en el año 1908. En 1913 desconoció el Plan de Guadalupe, que derrocó a Victoriano Huerta y asumió la presidencia provisional de la República. En 1814 convocó a un congreso para reformar la Constitución de 1857, pero los legisladores elaboraron una nueva ley, la Ley de Leyes, promulgada en 1917. Carranza fue asesinado en Tlaxcalantango en 1920. En esa Ley de Leyes es la que llamamos hoy Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ninguna otra ley puede estar por encima de ella. Historia de la Constitución de México. La Constitución de México tuvo como primera instancia la Constitución de Cádiz de 1812, que fue promulgada el día 19 de marzo y contenía 10 títulos y 384 artículos, y esta introducía y garantizaba y reorganizaba el Estado. También tenemos la Constitución de Apatzingán, que fue promulgada en 1814, el 22 de octubre, creando un gobierno independiente y señalando la igualdad de personas, y también declarando los derechos humanos. Siguiente a esto, siguió el Tratado de Córdoba en 1821, el día 24 de agosto. Esta contenía 11 artículos y contemplaba la independencia de México. Siguió un reglamento provisional político del Imperio Mexicano en 1822, donde se separaban los tres poderes, el religioso católico, la igualdad de derechos. Se generó la primera Constitución de México en 1824, el 4 de octubre, que contenía 171 artículos y 7 títulos que establecían la vicepresidencia de la República, la división de 3 poderes y de 19 estados libres. De aquí se llevó a cabo la base y las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1835, el 23 de octubre, creando una Suprema Corte de Poderes. También estableció la intolerancia religiosa.
Se generó posteriormente una constitución centralista en 1837 que fue denominada las Siete Leyes. Esta se dio a cabo el 15 de octubre. Esta hablaba de derechos y obligaciones, república centralista, división política del territorio nacional. También se generó la base orgánica de la República Mexicana en 1843, que gobernó la República representativa y federal y estuvo en vigor durante 5 años. Se generó un acta constitutiva en reforma de 1847. Aquí se daba la inestabilidad política y se adoptó el sistema federal. Se dieron también las leyes de reforma en 1857 que fueron promulgadas bajo el mandato de Ignacio Comonfort. Aquí se daban las garantías para los mexicanos y las garantías de intereses de los pueblos. La Constitución de 1917, Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero, ha sido reformada más de 200 ocasiones. Entró en vigor el 1 de mayo, garantizando los derechos de todos, incluyendo los derechos sociales, la no reelección al presidente, garantías individuales, la jornada laboral es de 8 horas, la educación gratuita y la asociación a trabajadores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue una ley fundamentada y escrita o no escrita en un Estado soberano, aceptando como guía para una gobernación. Fija límites y relaciones entre tres poderes pertenecientes a la soberanía mexicana. Según Hans Kelsen, la Constitución es un sentido lógico y jurídico, es la norma fundamental hipotética de bases en las cuales se crea una conforme o un conforme procedimiento jurídico y por lo tanto no es una norma positiva. Los antecedentes de esta Constitución están en el Acta Constitutiva de la Federación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Como ya mencioné, las 7 leyes, la Constitución de 1933, la Base Orgánica de la República Mexicana de 1844, el Acta Constitutiva y la Reforma de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Aunque hoy nuestra Constitución cuenta con diferentes en muchos aspectos, la forma que fue concebida desde 1917 debido a las reformas que se le han hecho, representa una gran forma de democracia de nuestro país y una herencia viva de la lucha de la revolución de nuestros antepasados. Los precursores de la Constitución fueron Fernando Lasalle. Se propuso a encontrar la esencia de una constitución a partir del análisis y la realización y define a la constitución como el resultado de la suma de los factores reales del poder, así los plasmó en un régimen constitucional. Son las son las aspiraciones de la fuerza social y la política de los estados. Para Fernando Lasalle, una constitución no sería tal si no refleja la realidad política de un estado. Aristóteles, el gran pensador estagiro, no solamente tuvo impacto en la filosofía y en la metodología de la lógica y la ética, sino también en la conformación de las ciencias políticas y en las primeras concepciones que tuvo de muchas definiciones políticas evidentes en su obra. Encontrando una tipología de la Constitución, Aristóteles aludía a las técnicas o una tipología de la Constitución, pero nunca formuló una teoría sistemática acerca de ellas. Nunca tuvo la intención de codificar o mantener
de manera científica el estudio y la consideración sobre una constitución. La constitución se divide en dos partes. Parte dogmática. La parte dogmática nos dice que la disposición general nos deriva los deberes, los derechos individuales, los derechos sociales, derechos económicos y derechos políticos, y de esta manera se va haciendo un ciclo. La parte orgánica de la Constitución estructura, organiza y forma al gobierno en una forma competitiva. De aquí se deriva en dogmática, que es un conjunto de dogmas de los que dan grandes principios y valores que orientan al Estado. Y orgánica, que define la división de poderes del Estado en 5 funciones. La aplicación de la Constitución va: en cualquier injusticia que se cometa contra ti puedes tener una sanción. Si del ámbito laboral o cívico, la Constitución mexicana se apoya de otros documentos para defender en temas especializados que también conocen los abogados. Así que cuando notes que se están violando tus derechos, pide asesoría legal, y si no sabes cuáles son tus derechos, tú sabes distinguir cuando una situación no es correcta. La importancia: el 5 de febrero fue promulgada la Constitución de 1917, política de los Estados Unidos mexicanos, por el presidente constitucional Venustiano Carranza, como producto del movimiento revolucionario de 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. El camino que se siguió desde las primeras críticas de la antigüedad o de la Constitución vigente, la de 1857, hasta su entrada en vigor el día 1 de mayo de 1917, no fue un modelo o un contexto de paz y armonía, sino todo lo contrario. Se originó a partir de la nueva realidad social que vivían los mexicanos tras el incidente revolucionario mexicano. Realidad necesaria que tuvo como fin una constitución política que se ajustaba a ella y garantizaba los derechos de los mexicanos. La Constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución del siglo XX. La Constitución mexicana es considerada la primera Constitución del siglo XX que tiene la mayor aprobación a nivel jurídico sobre los derechos sociales. La pluma con la que fue firmada la Constitución fue la misma con la que fue firmado el Plan de Ayala. La Constitución mexicana puede ser consultada en 23 lenguas indígenas: náhuatl, mixteco, tarahumara y zapoteco, entre otros. Otros nombres con los que se conoce la Constitución son Carta Magna, Código Supremo y Constitución de Querétaro. ¿Sabías que el 5 de febrero se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido más de 600 modificaciones desde 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su papel regulador del funcionamiento del Estado. Establecernos como una sociedad democrática no ha sido un resultado del azar, ni es una forma de organización social que hoy aplique, que mañana no. Ha sido resultado de las experiencias a lo largo de años de lucha y de esfuerzo para lograr una vida mejor. Por esa razón, nuestros acuerdos quedan respaldados en la Constitución mexicana. La Constitución política de un país, en sus leyes supremas, fundamentales y máximas, en México hay en las que regula a nuestro país y a nuestra sociedad en todos los aspectos esenciales, específicamente lo referente a los derechos de sus integrantes como seres humanos, a las leyes que rigen o que nos van formando normas en la convivencia, en su forma de ser organizados como gobierno y el reconocimiento y valoración de la democracia.
En visto de lo anterior, por una sociedad democrática, nuestro país cuenta con reglas, normas y leyes que no solo expresan y garantizan los derechos elementales, las garantías individuales o las obligaciones de ser integrantes sociales, también regulan la convivencia y permiten realizar la realización como personas que ayudan al favorecimiento del desarrollo humano. Al mismo tiempo, permiten manifestar la vulnerabilidad de la sociedad. Así garantiza el bien común y alterna nuestro desarrollo en tres aspectos. Uno, político, que tiene que ver, entre otras cosas, con el gobierno, su elección, su administración, la elaboración de leyes, la seguridad y la tranquilidad pública. 2. Económico, que se relaciona con las leyes de producción, inversión y consumo, su distribución y su administración. En este punto destacan los artículos 27 y 123 de nuestra Carta Magna. 3. Social, que da forma general al tiempo, que tiene que ver con la procuración de los bienes de cada uno de los miembros de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución juega como un papel regulador. La Constitución es un papel regulador ya que nos ayuda a hacer una balanza entre el bien y el mal, como hablábamos en un principio de lo que es nuestras sesiones. Tenemos que ser regulados para emitir ciertas conductas y evitar otras que transgredan con la individualidad de nosotros como personas y con las de otras personas. Para esto deben de existir leyes, es decir, ustedes en su casa tienen ciertas leyes o una carta magna que es dictada por sus tutores. Si ustedes transgreden esta carta magna, ustedes mismos están queriéndose llevar lo que es un castigo. Como lo mencionaba al inicio de esta clase, si bien tenemos derechos, tenemos obligaciones y hay cosas que sí podemos hacer y que no podemos hacer. Sí, la Constitución política es como nuestros padres, nos cuida o está al cuidado de nosotros, de nuestra integridad, de que estemos bien y de que nada nos dañe. Pero si cometemos algunos errores o algunos delitos, esto o ella nos va a tener que corregir. Si nosotros robamos, obviamente vamos a tener que ser castigados y este castigo pues obviamente va a ser emitido por una persona que sea facultada para ello. Es decir, si ustedes no tienden la cama, su mamá es la facultada para que pues genere un castigo, por mencionar algo. ¿Por qué es importante tener la Constitución? La Constitución mexicana desde su creación ha sido un documento muy importante para la construcción de nuestra sociedad. Sin ella, difícilmente seríamos el país que somos hoy. No por nada está considerada para ser patrimonio documental a nivel mundial por parte de la UNESCO, debido a su importancia e influencia para otros países en el mundo. Sin embargo, la Constitución ha pasado por un largo camino para construirse, desde la primera vez que fue formulada hasta la que hoy nos rige como ciudadanos mexicanos. Conocer la relevancia que ha tenido, la importancia de esta, más aún si es un papel muy importante para la posibilidad de todos nosotros y los derechos que nos ejercen, esta es imprescindible para todo, hasta para su aprendizaje. Les voy a explicar cuál es la importancia de nuestra Carta Magna. Nos otorga algo muy importante, derechos y libertades. La Constitución mexicana ha sido reconocida a nivel mundial por ser una de las primeras en contemplar y proteger los derechos humanos. Esto no es casualidad, ya que desde la primera Constitución que nos rige, la Constitución de Cádiz, todavía bajo el yugo de los españoles, esta contemplaba los derechos como parte importante de su desarrollo.
Esta fue una herencia y un reflejo posterior a esta versión. La Constitución de 1857 fue la primera que incluyó un capítulo completo sobre el tema. La Constitución de 1917 fue la primera en incluir de manera estructural los derechos sociales. Hoy en día, los derechos humanos son un debate permanente y relevante prácticamente en todo el mundo, incluyendo México. Esto a lo largo de la historia ha sido un parteaguas importante. 2. Ha sido un reflejo de cambios históricos en nuestro país. No es casualidad que hayan existido tantas versiones de la Constitución de nuestro país. Desde la Constitución de 1924 hasta la de 1917 se dieron 4 versiones distintas a la Carta Magna. Esto pudiera parecer un problema, sin embargo refleja los momentos históricos que hemos vivido como nación. En 1824, la Constitución fijó el reconocimiento de nuestro país como un Estado independiente. En 1857 se conformó una Constitución que definió la forma de gobierno, una república democrática, representativa y popular. En 1917 reflejó el cambio de la sociedad, buscaba una revolución, la Revolución Mexicana. Y por esto la Constitución es una muestra clara de la construcción misma de nuestro país, que nos permite observar cada momento a través de sus páginas. Cada cambio, cada versión y cada edificación refleja el avance que hemos tenido como mexicanos. Por ello, conocer es importante, es fundamental si se siente una pasión tan grande por el mundo y por las leyes. También plantea la forma en que se desarrolla nuestro país, aunque pueda pasar desapercibido, cada país tiene la oportunidad de crear la forma en la que se quiere gobernar y elegir a su gobernante. Esto no puede estar definido en otra forma o en otro lugar que en una constitución, y cada nación tiene su constitución. Hoy en día existen diversos tipos de países. Los hay centralistas, federales, democráticos y autocráticos, republicanos o monarquías, y representativos y participativos, presidenciales y parlamentarios y otros en los que persisten diferentes cartas magnas en cada uno de ellos. Nuestro país podría ser totalmente diferente si alguna de estas determinaciones se hubieran visto de otra manera en el siglo o década pasada. Por ejemplo, imagínate tener un rey en lugar de un presidente. Por eso, la importancia de nuestra Constitución, porque nos ayuda a definir el rumbo hacia el que queremos ir como país. Marca las bases para que podamos vivir. La Constitución debe ser siempre una herramienta para resolver conflictos entre ciudadanos e instituciones, incluso entre distintos poderes. Es por eso que la Carta Magna debe ser en todo momento justa, clara para todos. Y como ya se mencionó antes, es sumamente importante su contenido debido a que moldea nuestra sociedad. Un ejemplo es el derecho a la educación. Nuestra Constitución establece que este derecho debe ser público, gratuito y obligatorio, lo cual obliga al gobierno a proporcionar e invertir en ella. En el artículo 123, que habla acerca de los derechos del trabajador, es la base legal que permite a los empleados defenderse de injusticias y abusos que algunos patrones ejercen en ellos. En fin, tú, como persona y miembro de esta sociedad, debe de saber y conocer sus derechos como obligaciones para mantenernos en una sociedad armónica. Nos permite adaptarnos a la ley y al momento en el que vivimos. Como ya se mencionó antes, cada versión de nuestra Constitución es reflejo de un cambio histórico en nuestro país. Pero imagínate que por cada cambio, por mínimo que sea, debamos hacer una nueva Constitución. Sería un caos. Para evitar que nuestra Carta Magna sea realizada, muchas ocasiones
o reformada, ¿qué se hace? Se hacen pequeños cambios que son aprobados por el Congreso, que permiten cambiar o añadir artículos sin modificar el texto legal en su totalidad. La última Constitución mexicana tiene más de 600 reformas desde que se publicó y aunque nos podría parecer algo normal, hay países como España que cuentan con una constitución muy rígida, lo que significa que es muy difícil realizarle cambios. Por eso, en México tiene tanto valor nuestra constitución, porque a pesar de la dificultad que se pueda llegar a tener para hacer los cambios, se hacen adaptaciones a la ley y también esto facilita lo mismo. Conocer la Constitución es indispensable para cualquier persona. Mientras más pueda conocer de ella, tendrá más ventaja frente a sus problemas. Recuerda, hoy en día no solo es importante tener habilidades y capacidades de conocimiento de tus derechos, sino también de las obligaciones de los mismos.